Iisuse, klanjam ti se. O Iisuse, klanjam ti se. O Iisuse, klanjam ti se. Iisuse, klanjam ti se. Signore Gesù, noi t'adoriamo. Muy bien, entonces comenzamos esta segunda reflexión y vamos a pedirle guía al Espíritu Santo para ver qué es lo que quiere decirnos. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 11, nueva llamada a la santidad. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, como conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Pienso que nosotros como iglesia militante en este destierro, sabemos que tenemos una responsabilidad demasiado grande, porque entre más oscuro el mundo, entre más confusión, más responsabilidad. Y la responsabilidad comienza con asegurarnos que nosotros no estemos confundidos, que nosotros estemos claros, que nosotros tengamos la sabiduría de Dios, para que la sabiduría del hombre, la inteligencia humana, que es la que reina hoy en la iglesia, en muchos lugares, no se lleve las almas a la confusión y a la división. Entonces, esa responsabilidad tan grande cae sobre nosotros como ejército de Dios. Tenemos esa necesidad inmensa de poder que nuestros labios sean esa luz que viene de Dios para iluminar los corazones. Que en ningún momento, ninguna palabra que brote de nosotros vaya a traer confusión, división, persecución y mucho menos pecado. Pero de por sí, la misión nuestra, a medida que se acerca más el regreso del Señor, que nadie sabe cuándo será, pero sabemos que entre más tiempo pasa, más se acerca, es más grande la responsabilidad nuestra, porque la batalla contra el diablo se acrecienta. Como sabemos, San Juan en el Apocalipsis nos revela que Satanás, él escuchó una voz que le decía: ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá.
y está furioso porque su tiempo se termina ya. Ahora, sabemos que el Apocalipsis está revelado a San Juan afuera del tiempo y afuera del espacio. Es una revelación mística. Y por medio de la iglesia, que es la madre de la interpretación de las Escrituras, podemos llegar a encontrar sentido a una revelación que no está en el tiempo, pero que por las señales que da esa profecía de San Juan, podemos encontrar esas profecías en el tiempo y se van dando o se irán a dar. Eso la iglesia no lo guía. Pero esto de que Satanás fue lanzado a la tierra, sabemos que es desde el principio, porque ¿quién tentó a Eva? Cuando Eva fue tentada, Satanás ya estaba caído, porque ¿por qué iba a tentar a Eva si hubiese sido un buen ángel? ¿No lo hubiera hecho? O sea que primero fueron creados los ángeles y después fuimos creados nosotros. Cuando nosotros fuimos creados, ya los ángeles estaban caídos, ¿no? Esa es la prueba. Ahora, el tiempo que ocurre entre la creación de los ángeles y la creación de nosotros, nadie lo conoce, pero pueden haber sido miles de años, puede haber sido un corto tiempo, porque eso está fuera del tiempo de nosotros, ¿no? Es la creación de Dios que se hace en la eternidad, porque cuando fuimos creados en el eterno presente de Dios. O sea, no estábamos en el tiempo ni en el espacio, porque el tiempo aparece entre nosotros por culpa de la muerte. Si no tuviésemos la muerte, no tendríamos tiempo, porque el tiempo es una limitación. Y cuando nosotros fuimos creados, no estábamos limitados, por lo tanto no existían los años, ni los días, ni nada, ¿no? Por eso, si existían, existían en la luz, porque de todas maneras, el Génesis nos enseña cómo Dios va creando todo, y el primer día, y el segundo, y el tercero, y los cuenta por días, pero está hablando de días de luz, no días humanos en la muerte, sino que era en la vida. Entonces Satanás ya había caído cuando nosotros aparecemos en el paraíso, porque por eso está la serpiente ahí, ya un ángel caído. Y nos damos cuenta que entonces, teniendo en cuenta que Satanás está entre nosotros desde que aparecemos nosotros en esta vida material, sabemos que estará hasta el final de los tiempos, porque incluso él es el acusador ante el juicio de Dios. Cuando nosotros morimos y tenemos nuestro juicio personal, inmediatamente aparece el acusador, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos esta gracia extraordinaria del sacramento de la confesión. Este sacramento hace que nosotros nos podamos preparar en una forma extraordinaria para que en el momento del juicio personal el demonio y sus acusaciones no tengan fuerza. Porque todo lo que hemos confesado, todo lo que nos hemos arrepentido, todo lo que hemos renunciado del demonio, si lo hemos hecho de verdad, el demonio no se gana nada con traerlo ante el Señor, porque ya está declarado desde nuestro corazón como algo que detestamos, algo que no queremos en nuestra vida. Porque hay que entender esto. Dentro de la misericordia de Dios, el sacramento de la confesión lo que hace es que nos da la oportunidad del Espíritu Santo de reconocer quiénes somos, reconocernos como pecadores, humillarnos ante otro pecador que es el sacerdote, que es el acto de humildad más grande que podamos alcanzar. Y al hacer eso, el diablo queda derrotado porque él no resiste la humildad. Y entonces, si nosotros estamos constantemente renunciando a todas las cosas malas que hacemos, que pensamos, que sentimos, que llevamos en nosotros, el diablo no tiene por dónde meterse, porque ante Dios nosotros estamos constantemente renunciando a nuestra maldad. Nosotros vamos al confesionario y decimos: aquí estoy, Señor, otra vez. Y tú sabes cuál es mi debilidad o cuáles son mis debilidades. Y vengo acá a someter mi voluntad a la tuya y pedirte misericordia por este pecador miserable
que no alcanza a santificarse, que no puede caminar derecho, que a pesar de mis intenciones y mis luchas, continúo cayéndome. Ten misericordia de mí. Y uno denuncia el pecado en que está, el pecado que ha cometido, ese pecado que no quiere cometer y que tantas veces nos gana y nos tumba. Pero sinceramente en el corazón estamos renunciando a él. Eso nos gana mucho territorio contra el diablo, porque el día que muramos y estemos ante el tribunal del Señor, el demonio vendrá y dice, este es, yo lo vi hacer esto y él no, él siguió cometiendo ese pecado, él siguió, pero ante el tribunal de la misericordia de Dios hay testimonio de que uno ha renunciado, uno no lo quiere, uno está batallando contra eso. Jesús es precisamente aquel que en su redención completa lo que nos falta a nosotros. Y cuando Él sabe que nosotros sinceramente luchamos contra el pecado, lo detestamos, a pesar de que no lo pudimos superar en vida, Él nos completa en el día del juicio personal y nos da la plenitud de la batalla que estábamos luchando. Estas son cosas que son importantes de conocer porque es como la economía de nuestra alma. Y tenemos que estar pendientes de esto porque este mundo, como hablábamos ahorita, cada vez nos va a exigir más a nosotros. Ustedes saben que hay padres de familia, seguramente aquí varios de ustedes, que tienen hijos y que muchos de los hijos no quieren saber nada de Dios y que tienen argumentos muy fuertes porque en las universidades se les roban la fe y vienen las ideologías de este mundo y las filosofías y les demuestran lo contrario a Dios y los invitan a vivir un mundo racional, intelectual, inteligente, que no tiene nada que ver con Dios. Y por eso viene la lucha que Dios coloca en la familia cristiana para que desde su hogar comience a entender cuál es la batalla espiritual que nos toca vivir en este mundo, empezando por aquellos a quien Él nos confió en nuestra propia cuna del hogar. Y por ahí empieza la batalla. Y la batalla nuestra se tiene que extender desde la cuna del hogar hasta la humanidad entera, porque nosotros somos llamados a interceder por toda la familia humana, no solamente por nuestros hijos o nuestros seres queridos o nuestros amigos, sino por toda la humanidad. Y por eso es tan importante entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en un mundo tan perverso como este. Y cuando digo eso, sabemos que no es nuevo. Si leemos en las cartas de San Pablo algunos de sus términos definiendo el mundo, dice lo mismo. Este mundo perverso, lo dice él hace 2000 años. Entonces, el mundo nunca ha sido diferente. Por eso el catecismo de la Iglesia nos enseña que uno de los enemigos del hombre es el mundo. Y sabemos que el mundo no es la creación. El mundo es un espíritu. Es el espíritu del mal, el materialismo, el consumismo, el relativismo, todos los ismos. Eso es el mundo, el espíritu del demonio. No el mundo material, porque el mundo material Dios lo hizo bueno. Y dependiendo de qué hacemos nosotros con él, hacemos del mundo material algo bueno o algo malo. Por eso yo pongo un ejemplo clásico, y es que un cuchillo puede cortar un pan, pero también puede apuñalar a una persona y matarla, el mismo cuchillo. ¿Acaso podríamos decir que el cuchillo es malo? No, el cuchillo no es malo, es la mano que lo empuña, que puede ser buena o mala. Por eso el mundo material es un instrumento para el bien o para el mal, dependiendo de qué hacemos con él. Por eso uno nunca puede demonizar el mundo, pero sí tiene que tener en cuenta que el espíritu del mundo es Satanás. Desen cuenta ustedes que la Iglesia en los sacramentales exorciza el agua, exorciza la sal, y que son criaturas inferiores, y les saca el espíritu de la naturaleza y les coloca el espíritu de Dios. Ahora, no es que la sal esté posesa y no es que el agua esté posesa, y tampoco la comida que bendecimos, sino que la naturaleza no tiene la unción del Espíritu Santo a no ser de que la bendigamos.
Y por eso cuando se bendice, recibe el Espíritu Santo y se convierte en una naturaleza sobrenatural. Así como nosotros, cuando somos bautizados, ya no somos seres meramente naturales, somos sobrenaturales. Y esto, teniéndolo en cuenta, nos damos mucha luz porque entendemos la exigencia que Dios tiene sobre nosotros. Porque al que más se le da, más se le exige. Y nosotros, entre más estudiemos nuestra doctrina, entre más estemos enterados de los misterios de nuestra fe, más nos damos cuenta de nuestra responsabilidad. Y esto debe estar muy claro, porque esto es lo que se llama batalla espiritual. Estamos en batalla espiritual todos los días de nuestra vida, porque el Señor nos confía las almas. Ustedes saben, cuando uno es consciente de esto, ya usted no desperdicia su vida espiritual, porque donde quiera que usted esté, está intercediendo por toda la gente que cruza su camino. Así esté en un camión, en un avión, en un tren, así esté en una iglesia, así esté en un supermercado, en la calle donde usted esté. Está intercediendo por toda la gente que cruza su camino. Y esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad nuestra es de entender que Dios nos ha entregado toda la humanidad que coloca en nuestra vida. Nos pertenecen, porque nosotros somos los guardianes de las almas. Pero se pueden imaginar la exigencia que esto es de cómo debemos estar de bien y de fuertes cada uno de nosotros en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestra vulnerabilidad, en medio de nuestra vida pecaminosa. Sin embargo, nosotros debemos ser los más valientes. Y Dios nos apoya, porque el Espíritu Santo hace que nosotros nos revistamos de esa armadura que resiste los tiempos malos, que es capaz de mantenernos firmes en medio de las tormentas. Y esto lo sabemos porque seguramente la mayoría de ustedes han vivido tormentas en sus vidas y muchas veces uno no sabe ni cómo las superó, porque es tan grande los sacudones, el diablo como nos pasa por el cernidor, que muchas veces uno piensa que es el fin. Así me ha pasado a mí varias veces y seguramente a alguno de ustedes también. El caso es que entendemos que la fe nos edifica en uno de los dones más importantes del Espíritu Santo en el bautismo, que es el espíritu de fortaleza. Importante eso, entenderlo, que está en nosotros, solo que tenemos que acudir a Él. Si yo sé que en el bautismo se me ha dado un don de fortaleza, yo acudo a eso y ahí está servido en mi corazón. Solo tengo que confiar en eso, en someterlo a Dios y pedirle misericordia para que yo viva a la altura de los dones que Él me ha concedido. Es muy importante eso, porque son gracias que tenemos y que las debemos utilizar y que debemos confiar en que existen y que están en nosotros. Y por eso en momentos de dificultad, de confusión, de debilidad, acudimos a esos dones y nos centramos en ellos y los consagramos a Dios y le pedimos: Señor, que este don se encienda en mi corazón como una llama ardiente que no se apaga y que contagie a todos de tu amor. Y eso es lo que necesitamos hacer para mantener esa fortaleza permanente en nuestra vida. Dios es bueno, misericordioso y nunca nos abandona, pero necesitamos tener confianza en lo que nos ha dado para que ningún espíritu del mundo pueda venir a robarse la paz que podamos tener por la fe que se nos ha sido dada. Por eso hay que tener mucho cuidado con la religiosidad sin espiritualidad, porque sabemos que es muy fácil ser un rezandero y sentirse bien por ser un rezandero y pensar que está bien, pero eso no es suficiente. Por eso la palabra dice: la religión sola no nos salva. Miren ustedes cómo trataba Jesús a los fariseos, como hablábamos antes. Los fariseos eran rezanderos y eran los primeros en el templo y los que más colaboraban con el templo,
los que más propia y dignamente se vestían y llevaban a cabo la ley y estaban pendientes de todas las cosas externas de la religión, pero no tenían amor. O sea que toda esa religiosidad era vacía de Dios. Y mucha gente se convence de que ser muy rezandero es ser muy santo, y resulta que no es verdad. Uno tiene que empezar por convertir el corazón primero, y después de tener un corazón en Dios, un corazón contrito, humillado, arrepentido, buscando conversión, las oraciones que salen de nuestros labios tienen fuerza y tienen amor de Dios, tienen Espíritu Santo. Y es importante que antes de entrar en una vida súper religiosa, entrar en una vida súper espiritual, que eso brota es del corazón. Y en esa forma contribuimos a fortalecer la humanidad, porque si la fuerza que tenemos nosotros viene de adentro, es una fuerza auténtica del Espíritu Santo. Pero si la fuerza que tenemos nosotros es de afuera, o sea que es de una religiosidad, eso no tiene fuerza ni convence a nadie. Ustedes se dan cuenta cuántos padres de familia ahuyentan sus hijos de la iglesia por su religiosidad, porque son súper religiosos, pero su comportamiento, su conducta contradice su religión. Y los hijos no aguantan eso, porque lo consideran hipocresía. Porque dicen que se ganan estos con estar todo el día arrodillados y orando y con grupos de oración y metidos en la iglesia, y luego vienen a la casa a tratar a todos como sin caridad, sin amor, sin compasión, sin paciencia. Es una contradicción y es una muestra de que la religión sin espíritu no vale nada. O sea que el testimonio que tenemos que dar en este mundo es un testimonio de un corazón convertido, que de ese corazón emana la fuerza del Espíritu Santo. O sea, fluye una verdadera conversión. Y ustedes saben eso. Cuando uno se sienta a compartir su vida con una persona de la iglesia, uno sabe quién es religioso y quién es espiritual. Porque la persona espiritual tiene oídos para el espíritu. La persona religiosa no necesariamente tiene oídos, porque no tiene paciencia y tampoco tiene compasión. Entonces, por lo tanto, no tiene escucha. Pero cuando la persona espiritual tiene escucha, tiene paciencia, tiene tolerancia, tiene compasión y sobre todo tiene caridad, que es lo más importante. Y ahí viene la responsabilidad. Así tenemos que ser, en esa forma tenemos que ser. Personas caritativas, personas amorosas, compasivas, pero al mismo tiempo tenemos que ser personas firmes. Mire, a mí me aparece mucha gente en mi misión por todo el mundo, porque estos son situaciones que le ocurren al ser humano sin importar raza ni localización geográfica. En cualquier parte del mundo, en la Iglesia Católica, mucha gente llega que vive en pecado, ¿no? Gente que vive en unión libre, gente que vive de la mentira o de la corrupción o quién sabe en qué pecado andan. Y están en la iglesia y vienen a la iglesia. Y entonces vienen con la esperanza que pronto uno les diga que está bien lo que están haciendo, porque siempre consultan sabiendo que están en pecado. Y aquí viene la responsabilidad tan grande de que uno jamás puede negociar la ley de Dios con nadie. El favor más grande que usted le puede hacer a una persona es con firmeza decir, usted está en pecado. Si usted está en pecado, usted no es amigo de Dios. Y si usted muere así, está en mucho peligro. Por eso uno no puede guardarse eso por respeto humano. Mucha gente predica a la gente diciéndoles, sabemos que algunos de ustedes viven en pecado, pero no se asusten, Dios nos ama a todos. Y este evangelio, que es un evangelio nuevo, del que nos advirtió San Pablo que tendríamos en estos tiempos, es una maldad, porque lo que hace es mantener a esa gente que está en pecado consolada para que siga en pecado, haciéndole creer que la misericordia de Dios es tan grande que usted puede estar aquí en la iglesia y no convertirse, lo cual es mentira, porque la iglesia es un hospital de almas
Y Dios quiere que todos los pecadores vengan porque Él vino para los enfermos. Pero ¿qué hacía Jesús con los enfermos? ¿Qué hacía? ¿Los veía pasar? ¿No? ¿Y les hablaba del amor y los dejaba pasar enfermos? No, los curaba, los sanaba. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia viene a sanar a los enfermos. Pero si un enfermo llega a la iglesia y no quiere sanarse y quiere seguir ahí enfermo, viniendo a la iglesia porque se siente bien en la iglesia, aunque esté completamente enfermo, estoy hablando de enfermedades del alma, como es el pecado. Eso no es el evangelio. El evangelio es, la iglesia es para sanar a los enfermos, pero enfermo que no se quiere sanar y rechaza la sabiduría divina que lo lleva a la conversión, es un enfermo que no quiere salvarse. Tan sencillo como eso. Y nosotros debemos ser claros con eso. Yo no puedo decirle a una persona que vive en pecado que está bien, no está bien, está en peligro, tan sencillo como eso. Si una persona vive en unión libre y prefiere una criatura humana que a Dios y se muere así, ¿qué va a pasar cuando esté en el tribunal con el Señor? Pues solo Dios sabe, ¿no? Que es el único que conoce los corazones, pero no es recomendable vivir así o morir así. Y esto debe ser muy claro. Entonces, dentro de las responsabilidades que tenemos nosotros, en esta vida que nos tocó vivir, en este mundo que nos tocó vivir, en este ciclo de la humanidad, quién sabe cuántas más generaciones vendrán adelante de nosotros, o si no vendrá ninguna ya. Nadie sabe eso, pero una cosa sí sabemos, sin importar cuánto tiempo falta para el regreso del Señor, nosotros somos responsables del tiempo que Dios nos dará en este mundo. Y más vale que hagamos lo más que podamos para que cada día sea un día de gracia por nuestra entrega a Dios, para que nuestra voluntad esté sometida para la salvación de las almas, comenzando con nuestra alma, que es la primera responsabilidad que tenemos. Y por eso, cada que uno se levanta y recibe este don maravilloso de la vida otra vez, no solamente tiene que darle gracias a Dios, glorificarlo por el don de la vida, pero también tiene que pedirle uno a Dios que ya que le dio un día más, también le dé el celo por la iglesia y el celo por las almas. Eso que Jesús dice en su agonía en la cruz, tengo sed. Y esa sed que tiene Jesús es sed de almas. Y Él quiere que le llevemos almas para calmar su sed. Eso es lo que quiere el Mesías. Eso es lo que quiere el Señor crucificado, que se crucificó por todos y nos está diciendo, tengo sed. Tráeme muchas almas. ¿Y cómo llevamos las almas al Señor? Solo podemos llevarlas con la luz de Dios que logramos acumular en nuestro corazón, porque Él es el único que las puede llevar a Él. Miren ustedes, como dice el santo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque en realidad todo viene de Él y el Señor cuando nos pide algo, obviamente nos pide algo que ya nos dio. Por ejemplo, cuando Él nos pide nuestra voluntad para que sometida nuestra voluntad a su voluntad, podamos vivir en el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Él fue primero el que nos dio libre albedrío. O sea que nosotros tenemos voluntad humana porque Él nos la dio. Y si ustedes piensan bien, se dan cuenta que todo nos lo dio Dios. Por eso todo le pertenece a Él. Y cuando entendemos eso, sabemos que no debíamos hacer ningún esfuerzo para darle todo a Él, si todo a Él le pertenece. Y ese es el primer encuentro con la verdad de Jesucristo, que es, vengan a mí los que están cansados, los que tienen sed y hambre, los que están afligidos, porque yo los consolaré. Y este es el divino pastor, pero al mismo tiempo entender que en el momento que hemos recibido el bautismo y hemos sido enviados por la iglesia a llevar las buenas nuevas del Evangelio, hemos sido exhortados para que nosotros seamos testigos de la luz con nuestro testimonio, o sea, con nuestra conversión. Por eso, usted siempre debe examinarse muy bien cuando esté en la iglesia. Aquí estamos en la iglesia,
examine su corazón y piense, ¿realmente yo pertenezco a esta iglesia? ¿Yo soy una persona convertida? ¿Mi corazón está en Dios? ¿Tengo yo amor por el prójimo? ¿Tengo yo claro la necesidad tan grande de asegurarme que esté cuidando mi alma para que se salve y que a mí me importa la salvación de todo el prójimo? ¿Verdaderamente ese soy yo? Es demasiado importante tener eso claro y preguntarnos, porque ustedes saben que la vida pasa y nosotros nos ocupamos y este mundo nos ocupa demasiado, y en este activismo natural en el que estamos, la religión, la vida en Dios es parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Y la realidad es que como hijos de Dios y milicia de la iglesia, nosotros tenemos que llegar a integrarnos a Dios en una forma de que la religión sea toda nuestra vida. Uno piensa que eso solo le pertenece al monje, a la monja, al cura, pero no, porque ellos tienen votos, están consagrados a Dios. No, nosotros hemos sido bautizados, tenemos los sacramentos, hemos sido llamados a ser de Dios 24 horas al día, en el estado que Dios nos llamó. El matrimonio, la vida religiosa sacerdotal o la vida laical de soltero en Dios, todos esos estados del hombre deben vivir en Dios 24 horas al día. Es importante entender que Dios nos llama a la integridad, a ser uno con Él todo el tiempo. Y ustedes saben y conocen muy bien esto, y seguramente algunas veces lo han sido así. Hay gente que es de la iglesia cuando está en la iglesia, pero una vez que sale de la iglesia ya es del mundo y de los asuntos del mundo nada más. Y en ese caminar por el mundo no llevan a Dios, porque las decisiones que toman no tienen a Dios en cuenta, en su conducta y en su acción no tienen a Dios en cuenta. Por lo tanto, viven una doble vida y esa doble vida no es unidad, y si no es unidad no entran al reino. Porque al reino no entra ningún alma dividida. Por eso es que si nosotros estamos en iglesia, ¿será que nosotros llevamos esta iglesia por donde vamos? ¿Estamos 24 horas al día en la iglesia? ¿Ustedes se dieron cuenta en la pandemia, cuando cerraron las iglesias, la desesperación de la mayoría de la gente? Muy poca gente entendió que Dios nos estaba llamando a vivir la iglesia del corazón, para que nos diéramos cuenta que también adentro de nosotros tenemos que tener la iglesia. Y por eso es que cuando salimos del templo de ladrillos, de este templo físico, tenemos que llevar la iglesia en el corazón a donde vamos. Y esa era la iglesia que pedía Dios en la pandemia cuando nos cerraron las iglesias. A ver, ¿usted tiene una iglesia en el corazón? ¿Usted es capaz de arrodillarse en el corazón? ¿Usted es capaz de vivir la espiritualidad de su fe en su corazón? Eso le pasa al santo en la cárcel, al santo en la guerra, al santo desterrado. Tiene que vivir la iglesia del corazón. Por eso, y cuando usted muere, ¿acaso ya tiene el templo de cemento? No, lo único que le queda es la iglesia que edificó en el corazón. Entonces, hay que tener muy claro eso de no vivir una doble vida, de no tener una verdadera espiritualidad y simplemente una religiosidad que se alimenta solamente cuando está en la iglesia. No, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser unidad, tenemos que ser uno solo en Dios 24 horas al día. Voy a terminar con una lectura de la palabra de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Tribulaciones y esperanzas del ministerio. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte,
por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y le pedimos que pues despierte en nuestros corazones el celo por esta responsabilidad tan grande que tenemos de ser luz en este mundo de tinieblas, de ser corazones convertidos, corazones que tienen también la iglesia en el interior de nuestro ser. Amén. Clagniam di se, Signore Gesù.